El suicidio de dos jóvenes de 14 años en Minnesota días atrás conmovió a los Estados Unidos. Nadie sabía, pero a escondidas ellas hicieron un pacto de suicidio y durante una noche que ambas familias pensaban sería una noche de felicidad, aprovecharon la ocasión y se quitaron la vida. Esta trágica noticia es una más de lo que ya es considerado una crisis nacional de suicidio, crisis que tenemos que enfrentar y evitar. Para hablarnos del tema hemos invitado a la señorita Lidia Bernick, directora de desarrollo de la Red Nacional de Prevención del Suicidio. Gracias por estar con nosotros, Lidia. Gracias por tenerme. Fíjate, ¿podríamos decir que los jóvenes son los que más se suicidan? ¿Cómo es esa estadística? En realidad no, por suerte los jóvenes tienen una tasa de suicidio más baja. Se habla mucho del tema y es importante porque es una tragedia cuando un joven se quita la vida, tiene todo el futuro adelante, entonces se llama mucha atención, ¿no? Pero en realidad en 2007, que es el último año que tenemos estadísticas, hubo 1.600 adolescentes o jóvenes entre las edades de 10 y 19 que se quitaron la vida. Pero en general los adolescentes tienen tasas de suicidio más bajas, son los adultos que realmente tienen más altas tasas de suicidio. Interesante porque consideramos que es una crisis nacional, sin embargo sería en general el suicidio como tal. Entre esos que se suicidan, ¿hay un porcentaje de hispanos? Sí, por suerte los hispanos tienen tasa de suicidio más bajo que otros grupos étnicos en los Estados Unidos. Por ejemplo, en 2007 hubo 34.000 personas que se suicidaron y entre ellos 2.500 más o menos eran hispanos. Entonces son un porcentaje bastante menor. Exactamente. Ahora, fíjate, si podemos orientar a nuestro público, porque un joven que se suicide o una persona en general es una pérdida, ¿no? Exacto. De un ser humano que pudo crear tantas cosas para la sociedad. ¿Qué señas podemos identificar? ¿Qué podemos decir? Porque a veces o nos preocupamos demasiado o no nos preocupamos. Sí. ¿Qué dirías tú? Bueno, hay unas señales que indican peligro de suicidio y entre ellas las más importantes son, por ejemplo, hablar de querer morirse o de matarse, si alguien habla de eso. También hay, si uno empieza a buscar métodos de matarse, por ejemplo, compra un arma de fuego o empieza a buscar en internet formas de suicidarse. Eso son una otra señal que indica peligro. También si la persona habla de sentirse sin esperanza o atrapado o también empieza a usar más drogas o alcohol, esas son todas señales que indican peligro y hay que tomarlo en serio. Ahora, fíjate que tú dices que los jóvenes son los que menos se suicidan, que se suicidan más los adultos. Exacto. Por lo tanto, en términos de padres y familiares, porque tú dices, bueno, la persona que está buscando cómo tal vez suicidarse comprando un arma, pero a veces se desconoce lo que está pasando. Sí. Especialmente hoy día que los jóvenes se encierran en su cuarto y el papá no sabe qué está pasando, la mamá. Sí. ¿Qué puedes recomendarle a los padres y familiares que estén pendientes? ¿Qué tipo de tema podrían poner si esta es una conversación que debe existir, que se debe dar en una familia? Yo creo que lo más importante es prestar atención primero de todo, o sea, las madres y los padres hoy en día estamos tan ocupados, tenemos trabajo, llegamos a la casa y hay tantas cosas de que uno se tiene que ocupar. Y es importante hacer el tiempo para conversar con nuestros hijos y enterarse de qué está pasando en su vida. Pero señales en un adolescente como que si empieza a dormir mucho, o sea, excesivamente o no puede dormir o de repente está comiendo muchísimo o para de comer, cosas así muy extremos o cambios de humor muy graves. Ahora, mucha gente diría, pero eso es ser adolescente, ¿no? Lo más importante es poder hablar abiertamente y si uno piensa que algo está pasando, o sea, hablar del tema, no tener miedo y no pensar que hay que evitarlo. Mucha gente tiene miedo de hablar de suicidio porque piensan que abrir el tema o hablar del tema va a meterle la idea a alguien y no es cierto eso. Pues fíjate, tenemos una carta de Facebook precisamente donde la persona plantea algo parecido de lo que tú has dicho. Mira, dice, tengo un hijo en edad escolar
¿cuáles señas debo buscar y tener como entender el tema? Bueno, me parece que hablé de las señales, ¿no? Y son Sí. las mismas para un adolescente, pero me parece que el tema este de que meter la idea o querer evitar porque piensa que uno va a darle la idea a un adolescente, eso es realmente, no está basado en los hechos. Sí. Ha habido estudios en realidad sobre este tema, tratando de evaluar si realmente, si uno le pregunta a un adolescente sobre el suicidio y no están pensando en eso, si le mete la idea. El hecho es que no. Y en realidad, cuando se pregunta a los chicos que sí están pensando en suicidarse, si los que realmente estaban pensando sientan un alivio que alguien le pregunte la pregunta y que puedan conversar el tema. Qué interesante. Mira, aquí tenemos otro Facebook también, otra carta que nos han escrito y les invitamos a ustedes a que también se unan al Facebook siempre que puedan. Aquí dice, mi hija llegó de Cuba hace muy poco. En su high school, cuando el profesor pidió ayuda a una de sus compañeras nacida en este país, ella le dijo a mi hija, yo no ayudo a balseras. Así es que, fíjate, aquí tenemos otra carta. Muy bien, aquí seguimos con esta carta. Los muchachos inmigrantes sufren mucho el desprecio de sus compañeros, ¿no? De los que son nacidos aquí. Pues abusan de su superioridad del idioma y me preocupa mi hija, pero me preocupan todos los demás que están en su situación y que ni siquiera le cuentan a sus padres lo que está pasando en la escuela, pues creen que los padres no pueden hacer nada porque no saben el idioma. ¿Y qué consejos puede usted darnos a todo padre para luchar contra el chantaje escolar o bullying, como también se le conoce? Este tema del bullying, esta historia es, o sea, qué pena que un chico en este país tenga que sufrir algo así, me parece algo tan feo, pero realmente, o sea, entiendo que esta mamá esté preocupada y me parece importante que ella pueda, si está preocupada por esto, hablar con su hija y preguntarle, y eso es el consejo que daría a todos los padres, que si hay algo que le está preocupando, que tienen que tener una conversación honesta con sus hijos y decirle, mira, si alguien le está molestando en la escuela, si alguien le está tratando mal, me tienen que decir. Y el niño mismo tiene que saber que puede pedir ayuda en la escuela, puede decirle a un profesor, puede decirle a un psicólogo en la escuela. E incluso si un padre está preocupado o se entera de que está pasando algo, aunque no habla inglés, puede ir a la escuela a pedir ayuda. Muchas escuelas tienen intérpretes o tienen alguien en la escuela que habla español. Muy bien, entonces además de la escuela, ¿habría otro sitio que pudieran también buscar ayuda? Bueno, en general, mi organización, la Red Nacional de Prevención del Suicidio, sí tiene una línea 800, un número telefónico que cualquier persona puede llamar a cualquier hora y ofrecemos servicios en español e inglés. Ajá. ¿Cuál es el número? El número es 1-800-273-8255. Y esa es una red de centros de crisis a través de los Estados Unidos. Y la persona que contesta le podrá ayudar, escuchar, dar recursos en su comunidad y también darle consejo. Exacto. Mañana va a estar en Facebook, así es que ustedes busquen la forma en hitn.tv/diálogo Facebook. Bueno, fíjate que verdaderamente queremos hablar más de este tema, pero estamos cortos de tiempo. Sabemos que hay situaciones que muchas veces se dan en los hogares donde los padres no están conscientes que pueden provocar o desencadenar una situación de suicidio. ¿Tú podrías decir algo al respecto? Yo creo que en realidad los padres pueden tener miedo de esto, pero nosotros no podemos realmente causar pensamientos de suicidio en otra persona. O sea, lo más importante me parece es que los padres tengan una conversación honesta con sus hijos, que les presten atención, que hagan tiempo para escucharles e interesarse en sus vidas, porque todos estamos muy ocupados hoy, pero es importante que los chicos sepan que si tienen un problema pueden hablar con sus padres, con su mamá, con su papá, y que hay personas que le van a escuchar. Sobre todo en casos donde los padres le dan, ¿verdad?, golpes a los hijos. Decirle, no te voy a dar, quiero que seas honesto.
eso, ¿verdad? Sí, o sea, eso es algo que hay que prevenir, ¿no? Exactamente, el abuso. Sí, exacto. Bueno, pues te agradecemos, Wanda, gracias por tu labor. Lidia, y te deseo mucha suerte y sobre todo, pues sé que lo haces de mucho corazón. Sí, muchas gracias. Encantada.